Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Damos por iniciado este curso de trading de cero rentable. Damos por iniciado el proceso de aprendizaje, ¿sí? Bueno, en este video, chicos, en esta clase lo que voy a estar hablando un poquitito son, y lo que va a ser a partir de ahora en los siguientes videos, van a ser conceptos dentro del mercado los cuales utilizo para poder analizar e identificar mis zonas de oportunidad, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy va a ser algo muy importante, ¿sí? Un pilar fundamental y base para poder iniciar en el trading, que básicamente la estructura del mercado, ¿sí? Saber identificar la estructura, las tendencias, la acción del precio un poquitito, ¿sí? Cómo usar las temporalidades, etcétera. Lo que le voy a estar explicando, voy a ver si lo explico en este mismo video, el tema de las temporalidades, o si va a ser otra parte, porque tampoco es tanto igual, es bastante sencillo. Pero bueno, mi foco principal está en el tema de la estructura. ¿Está bien? Así que bueno, chicos, vamos a empezar con eso. ¿Sí? Lo que vamos a ver un poquitito acá es un poquito la estructura del precio. Primero que nada, si estás acá y no tenés ni idea de lo que es el trading, en qué consiste, y bueno, anda, necesitas un poquito de noción, te dejo en pantalla un video que subí, lo puedes ir a buscar en mi canal, que es básicamente uno que se llama Cómo empezar en trading sin morir en el intento o una cosa así, que te explica un poquito por arriba en qué consiste el trading, lo que tenés que saber, cómo funciona, bla, 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 ¿sí? Pero bueno, acá básicamente, chicos, para todo el que esté por primera vez, no me voy a poner a explicarlo en profundidad, vayan a ver ese video, pero esto consiste básicamente, se los resumo, en distintos mercados tienen movimientos, el precio todo el día, todos los días hace movimientos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que esos movimientos son guerras, ¿sí? Es una guerra entre compradores y vendedores, entre oferta y demanda, todo el tiempo hay compradores, vendedores, compradores, vendedores, compradores, vendedores, se mueven millones y millones dentro del mercado, eso genera movimientos y lo que nosotros vamos a estar haciendo es identificando dónde es una buena posibilidad para meternos en algún movimiento y poder generar una ganancia a través de una compra o de una venta, ¿sí? Y que ese movimiento vaya a nuestro favor. Por ejemplo, compro acá, si el precio viene y empieza a rebotar, yo voy a empezar a tener una ganancia si realicé una compra. O vendo acá, por ejemplo, y si el precio empieza a caer, ¿sí? Yo voy a tener ganancias si va a favor de mi venta. ¿Se entiende eso? En eso consiste el trading, básicamente. En tomar ganancias de los movimientos del mercado. Bien. Lo que le voy a estar explicando un poquitito, le voy a estar enseñando un poquito hablando sobre las estructuras, ¿sí? La estructura básicamente es muy importante que ustedes sepan identificarla, las tendencias, la estructura está teniendo el precio, porque esto básicamente lo que va a hacer es que ustedes puedan entender o puedan considerar qué les conviene entrar, o sea, cómo les conviene entrar al mercado, mejor dicho, perdón. No me salía el concepto. ¿Cómo a ustedes les conviene entrar al mercado? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Muy sencillo, chicos. Con la estructura ustedes van a saber si la fuerza que está teniendo el mercado, si la fuerza es fuerza compradora o si es fuerza vendedora. Y esto le va a permitir a ustedes poder identificar de qué forma les conviene entrar al mercado, si con compras o si ventas. ¿Sí? O sea, si yo veo que el mercado tiene una estructura súper definida de compras, compras, compras en su vida, yo sé que si me meto en contra, muy probablemente me lleve la corriente. ¿Sí? O sea, si vos te tirás al agua contra una ola o te tirás en un río que viene pero recontra loquísimo, el agua mucha fuerza y te tirás en contra y capaz que te lleva la corriente y tu fuerza no va a ser suficiente, no, tus 10 dolaritos acá en el mercado no van a ser suficiente para mover el mercado, ¿se entiende? Entonces, es importante identificar la estructura del mercado para ver de qué forma voy a comprar perdón, de qué forma voy a tradear, de qué forma voy a operar en el mercado. Si voy a entrar a buscar compras o si voy a entrar a buscar ventas. Esto es fundamental y lo principal que tengo que saber al momento de realizar un análisis, porque si no sé ni siquiera cuál es la fuerza, voy a estar metiéndome en un mercado sin saber lo que está predominando y corro el riesgo de que el mercado me lleve puesto, ¿sí? O sea, me puede ir bien como me puede ir mal. Básicamente voy a estar en manos del azar si no tengo ni idea de cuál es la estructura. Ahora, para eso, para identificar la estructura, lo que ustedes tienen que saber es que el precio se mueve de dos formas, ¿sí? Bueno, se mueve en realidad con un movimiento que es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Ese es el movimiento natural del mercado con impulsos y retrocesos, que pueden ser hacia arriba, como están viendo en esta imagen, ¿sí? Cuando es hacia arriba, básicamente lo que está haciendo son impulsos y retrocesos alcistas, creándote una tendencia alcista, ¿sí? Y cuando tenemos impulsos y retrocesos a la baja, tenés básicamente una tendencia o una estructura bajista, ¿sí? En este caso, lo que yo quiero que ustedes entiendan y que aprendan es a identificar la estructura para poder saber cuándo les conviene buscar compras, cuándo les conviene buscar ventas, entender que dentro de una misma estructura se pueden buscar compras y ventas, sí, obviamente, se pueden buscar las dos alternativas, compras o ventas, pero por lo general
siempre es conveniente, o lo que se recomienda es buscar meterse a favor de la tendencia para que, como les dije recién, no lo lleve puesto la corriente, ¿sí? O sea, tenés mucha mayor probabilidad de salir con una efectividad en tu operación si te metes a favor de la ola a que te metas en contra, ¿se entiende? Entonces, primeramente es importante entender eso, la estructura, cómo se mueve, con impulso, retroceso, bla, 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 creándonos una estructura alcista, ¿sí? O si no, impulso, retrocesos, creándonos una estructura bajista. Esto básicamente es la estructura del mercado, ¿sí? No tiene mucha ciencia, es estructura alcista o estructura bajista. Ahora tenemos lo siguiente, cuando nosotros tenemos una estructura alcista, así que el precio viene dejando impulsos y retrocesos hacia arriba, nosotros en cada uno de esos impulsos comienzan en un punto, ¿ven? Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Desde donde comienza el impulso, que es el punto más bajo del precio antes de subir, se denomina mínimo, ¿sí? Acá tienen otro, ¿ven? Retroceso, otro mínimo. Punto más bajo antes del impulso. Retroceso, otro mínimo. Punto más bajo antes del impulso. Retroceso, otro mínimo, ¿sí? Básicamente la estructura alcista te deja mínimos cada vez más altos, ¿sí? Es decir, va en subida. Y luego tienen los máximos, que es el punto más alto del precio antes de caer. El punto más alto antes de caer, ¿sí? El punto más alto antes de caer. Entonces, estos serían los máximos y estos serían los mínimos. La estructura alcista básicamente lo que hace es tener impulsos y retrocesos al alza, creando mínimos y máximos cada vez más altos. Claramente definida la estructura alcista, definida la estructura compradora, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una estructura al alza, con mínimos y máximos cada vez más altos, lo conveniente para nosotros, ¿sí? Es buscar comprar, ya que la fuerza es compradora, es alcista, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos estructura bajista, impulsos y retroceso a la baja, es lo mismo, pero al revés, ¿sí? O sea, tenemos máximos, que es el punto más alto, antes que el precio caiga, ¿ven? Impulso, retroceso, otro máximo, impulso, retroceso, otro máximo, ¿sí? Y lo mismo con los mínimos, ¿ven? Impulso, retroceso, mínimo, otro mínimo y otro mínimo, ¿sí? La estructura bajista básicamente te hace lo mismo que el alcista, pero al revés, ¿sí? No tiene tanta ciencia. O sea, te deja máximos y mínimos cada vez más bajos e impulsos a la baja. Y si vemos eso, una estructura bajista, una estructura con fuerza vendedora, lo conveniente para nosotros va a ser meternos a favor de la fuerza, que sería buscar posibilidades de ventas, ¿sí? Eso es muy sencillo, eso es la estructura, cómo se mueve, etc. Después van a tener lo siguiente. Dentro de la estructura que puede ser alcista, con impulso, retroceso, cuando el precio te hace un impulso, ¿sí? Se supone que, en realidad, cuando el precio te hace un retroceso, que en realidad no es un retroceso, porque un retroceso tendrá que seguir subiendo, sino que te hace impulso, retroceso, impulso, y de repente ese retroceso termina rompiendo el mínimo anterior que había generado el impulso, te está haciendo un cambio tendencial, ¿sí? Un cambio de tendencia y probablemente el precio comience a irse a la baja, ¿sí? Un cambio tendencial. Ojo, a veces te hace esto, un rompimiento, un cambio, y el precio continúa subiendo, ¿sí? Así que tengan cuidado. Simplemente tengan en cuenta que cuando te hace ese rompimiento es un cambio tendencial y lo mismo a la baja, ¿sí? O sea, si tenemos una estructura bajista, impulso, retroceso a la baja, y de repente el supuesto retroceso se convierte en un impulso que me rompe el último máximo, tenemos un cambio tendencial para que el precio empiece a ir arriba, o lo mismo que les expliqué recién, puede hacer esto y seguir bajando también, ojo, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta, es importante que sepan el concepto de cambio tendencial, ¿sí? Ahora, ya sabemos la estructura, la tendencia, cuál es la fuerza compradora, cuál es la fuerza vendedora, cómo se generan, y el cambio tendencial, ¿sí? Ahora, es importante entender la estructura para poder saber qué nos conviene buscar a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sabemos que la estructura viene alcista. Pero ojo, acá entran en juego las temporalidades, ¿sí? Que es la herramienta que vamos a utilizar, las temporalidades. Hay dos tipos de temporalidades que son la temporalidad macro y la temporalidad micro, ¿sí? La temporalidad macro básicamente es la temporalidad alta, mayor. Son temporalidades altas o mayores, que puede ser diario o 4 horas, ¿sí? Son temporalidades grandes. Estamos viendo acá el precio en una temporalidad muy, muy alta, ¿sí? Estos son velas de días, ¿sí? Y esto, por ejemplo, este impulso de acá fue de hace unos cuantos meses, ¿sí? Bueno, fue hace un mes en realidad, de septiembre, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el mercado en una temporalidad alta diaria, ¿sí? Pasaría a ser una temporalidad macro. Y luego en 4 horas también tiene la temporalidad macro, ¿sí? Después tienen la temporalidad micro, ¿sí? Vamos a ver si vamos a eliminar esto. Y tienen la temporalidad micro, que sería una temporalidad más chica,
que comienza desde una hora, ¿sí? En una hora tenemos temporalidad micro, 15, 5, 3 minutos y 1. ¿Está bien? Esto nos va a servir a nosotros entenderlo porque no va a ser lo mismo, a veces sí, pero a veces no, no va a ser lo mismo la estructura que tengamos en temporalidad diaria. Por ejemplo, en esta temporalidad diaria tenemos una estructura alcista, pero si nos vamos a una temporalidad un poco más chica, 4 horas, que seguimos siendo en macro, acá ya empezamos a ver que el precio venía con impulso, retroceso, impulso, y de repente acá me rompió el mínimo, me hizo un cambio tendencial. Y eso en temporalidad diaria yo no lo veo, ¿se entiende? Ahora me voy a una hora. Y acá tengo otra estructura. Acá de repente la estructura viene con impulsos y retrocesos a la baja. Tengo una estructura bajista, ¿sí? Me voy a 15 minutos. Acá mucho más definido que tengo una estructura bajista, ¿sí? Por eso es importante que ustedes entiendan las estructuras, la tendencia que predomina y que sepan identificarlo en distintas temporalidades, en macro y en micro. Lo que nosotros vamos a hacer con los análisis, que después lo vamos a ir viendo obviamente, lo que ahora están aprendiendo es la estructura y las tendencias, lo que ustedes van a hacer es identificar la estructura en temporalidades macro, empezando diario, ¿sí? Que por ejemplo acá vemos que la tendencia viene al alza, luego vamos a ir a 4 horas, vamos a ver la estructura, ¿sí? Que en este caso vemos que viene con bastante fuerza alcista, pero de repente tenemos un rompimiento, así que ojo, ahí puede cambiar y vamos a poder buscar otro tipo de oportunidades, ¿sí? Luego vamos a ir a una hora, vamos a aprender a identificar también la estructura ahí, ver qué nos conviene, si nos conviene buscar posiciones de venta, ¿sí? En base a lo que veamos en la temporalidad macro. Luego vamos a ir a 15 minutos, ¿sí? En 15 minutos ya no vamos a estar tanto guiándonos por la estructura, sino que vamos a refinar un poquitito más, pero también nos da datos estructurales que nos van a servir, ¿sí? Pero siempre es importante usar las dos temporalidades. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que capaz que se malacostumbra a ver solamente una temporalidad o se malacostumbra a ver el mercado en temporalidades micro y por ejemplo ven esto y dicen, uy, voy a vender, no sé, acá. Y venden y vos te vas a la temporalidad diaria y te das cuenta que la fuerza era ultra mega alcista y que lo más probable era que el precio seguía subiendo, ¿se entiende? Entonces después te termina liquidando y decís, no, ¿qué pasó? Hice algo mal. Y es que en realidad no estás viendo la temporalidad macro, ¿sí? Así que por eso es importante aprender a ver las temporalidades macro y micro, que lo van a ir entendiendo a medida de este curso. Esta clase más que nada para que entiendan la estructura, las tendencias un poquitito, ¿sí? Cómo se crean las tendencias, las estructuras, en qué se basan y qué les conviene buscar en base a cada una de las estructuras, ¿sí? Así que bueno, chicos, este es el primer videito, esto es el primer concepto que es la estructura, la tendencia y es el primer paso que nosotros necesitamos identificar en el mercado al momento de analizar para poder llegar a nuestras oportunidades. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado y les haya servido este video. Otra vez me olvidé de dejarlo al principio, pero se lo voy a dejar ahora. Le dejo la página de Instagram para que vayan a seguirla y tienen el Linktree ahí para todo el contacto y bueno, todo lo que les digo siempre les dejo ahí en pantalla y en la descripción los enlaces, ¿sí? Así que nos vemos en el siguiente video donde ya vamos a estar viendo otros conceptos. Acá ya vemos la estructura, ¿sí? Vimos la tendencia. En los siguientes videos van a estar aprendiendo cómo identificar zonas de demanda y oferta, qué es la demanda y la oferta, van a poder identificar rompimientos, qué son, van a poder identificar la liquidez, van a poder identificar los bloques de orden sin mitigar, la demandación del precio, las inducciones, van a entender cómo identificar sobrecompras y sobreventas en el RSI en 15 minutos para poder utilizarlo para ustedes tener mejores oportunidades de compras o de venta. Van a aprender a gestionar sus riesgos, sus objetivos de ganancia, tener un plan de trading. Van a aprender todo para que puedan realmente vivir de esta profesión, ¿sí? Así que yo les estoy compartiendo mis años de experiencia y de errores en el fracaso para que ustedes, perdón, en el mercado, para que ustedes puedan aprovecharlo y puedan sacarle provecho a toda esa información gratuita que les aseguro que si quiero, un día me pinta y lo cobro porque es información que a mí no me salió gratis. O sea, literalmente perdí miles de dólares y de tiempo en el mercado hasta aprender todo lo que les estoy compartiendo a ustedes gratis. Así que aprovechenlo. Así que bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Y bueno, vamos a cerrar esta clase. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.